En este vídeo te voy a enseñar cómo pinté estas naranjas con su flor de azar y todo a pintura acrílica. Pero también te voy a enseñar cómo gracias al programa Kittel pude diseñar esta etiqueta estilo antiguo y personalizarla a mi gusto. Y luego, eso sí, ya pinté con acrílico toda la tapa de esta caja. Si quieres aprender a hacer la naranja y a diseñar etiquetas chulas con Kittel, quédate a ver el vídeo. Si te gustan los vídeos intensitos, este te va a gustar. Es completito. Hace varios años que tengo esta cajonera guardada, pendiente de ser decorada. Quería pintar aquí una etiqueta antigua con unas naranjas. No sabía cómo hacerlo. Luego descubrí Kittel y yo dije, con Kittel voy a poder hacerlo. Kittel es una aplicación online para diseñar etiquetas, camisetas, logotipos, de todo. Bueno, luego os lo explico cómo es. Hace poco Kittel resulta que me contacta para colaborar con ellos y yo dije, ya sé lo que voy a hacer la caja que estaba pendiente. Y lo mejor es que la versión básica de Kittel la puedes usar gratuitamente. También hay la versión de pago que tiene más ventajas, pero si tú te das de alta en Kittel lo puedes usar gratuitamente. Así que es un gusto, es lo que os recomiendo. Os voy a compartir cómo creo la etiqueta y cómo luego la pinto en la caja. Voy a pintarla con acrílicos, lo que voy a hacer aquí os vale también para hacer, si queréis, sobre un lienzo. Esto es Kittel. Fijaros en todos estos diseños y miles más que hay. Pues todos ellos los podéis usar gratis. Además podéis personalizarlos, cambiarlos a vuestro gusto y luego descargarlos. Y todo se hace online, no hay que descargar ni instalar ninguna aplicación. Kittel es especialista en diseños retro, vintage y también actuales. Por ejemplo, mirad este diseño. Es muy ochentero y muy de actualidad porque esto se ha vuelto a poner de moda. O mirad este, por ejemplo. Esto es mucho más de principios del siglo XX, mucho más antiguo, ¿no? Más vintage. Pues también lo podéis personalizar y cambiar el texto y los colores. Pues cualquier diseño de estos que te guste lo puedes usar en tus proyectos. Kittel también te ofrece diseños ya pensados para distintas cosas. Por ejemplo, plantillas para tus redes sociales, diseños para felicitaciones, tarjetas de invitación que puedes cambiar totalmente en forma, idioma, texto, todo, colores, todo. También tienen plantillas para tus propios pósters o carteles. Hay donde elegir. Diseños para personalizar tus propias camisetas y con estilos de todas las décadas. Diseños para etiquetas de tus productos si eres artesano. Y todos totalmente personalizables. O, cómo no, diseñar tu propio logotipo o emblema. Y me diréis, eso está muy bien, Fancy, pero ¿cómo se usa? ¿Cómo se cambian las cosas? Pues aquí os voy a hacer una demostración con un logo tipo vintage. Voy a escoger este de principios del siglo XX para personalizar. Le doy a Use this design, usa este diseño, y ya lo tengo listo para convertirlo en un logotipo retro de Fancy Looks. Elijo el texto, lo cambio por Fancy Looks y ya veis que vuelve al estilo anterior, pero ahora pone mi nombre. Esto lo cambio por tutoriales y esto lo cambio por 2009, el año en que empecé con este canal. Ajusto el tamaño de la letra de tutoriales para que me quepa en el hueco y voy girando, cambiando el texto o cambiando el tamaño y posición de lo que yo quiera. Ahora puedo cambiar el color, por ejemplo lo quiero poner de mi color del logo, violeta, púrpura, y selecciono el que me guste. Moviendo el cursor selecciono la intensidad del color. También puedo cambiar el color y el aspecto de las letras. Podría cambiar la inclinación del texto, podría cambiar su color y todo esto lo podéis hacer gratis. Pero si queréis llevarlo a un nivel profesional, tienes para elegir entre 4 planes, el gratis, el pro, el experto o el de negocios. El gratis está fenomenal, pero el pro, el experto y el de negocios, por ejemplo, te permiten descargar en vectorial las plantillas que crees. Sin embargo, en el gratis solo las puedes descargar como fotos, como JPGs y PNGs. Y para los que nos gusta dibujar, ¿qué partido le podemos sacar a Kittel? ¿Cómo lo podemos usar? Pues yo creo que al menos 2 formas. Una, crear diseños que luego puedes pintar. U otra, incorporar
algo que tú ya hayas pintado a los diseños y luego usarlo en tus proyectos de etiquetas, camisetas, etcétera. Puedes importar tus propios dibujos o fotos y usarlos en los diseños de Kittel. Voy a hacerte un ejemplo rápido. Quiero crear una camiseta con un diseño de un coche antiguo, así que pongo Cars en el buscador en inglés para que me encuentre los diseños relacionados con coches. Elijo el diseño que me gusta y voy a empezar por cambiarle la foto, y lo primero que hago es quitarle ese coche y ponerle el que yo quiero. Subo la foto de mi ordenador a mis archivos personales en Kittel, la veis ahí a la izquierda, y la añado al diseño haciendo clic sobre ella. La agrando para que luzca y muevo los otros elementos para adaptarlos a la foto. Y ahora cambio los textos a otros más relacionados con mis 2 caballos. Y veis que aunque cambie el texto me mantiene la forma, el aspecto y el color. Luego yo lo ajusto un poquito más a mi gusto. En cuestión de minutos he creado mi diseño personalizado con mi foto para poder estampar en una camiseta. Pero recordad que yo quería pintar una etiqueta de naranjas en esta caja, así que la mido 34 por 34, es cuadrada, y así preparo el documento. En el buscador pongo la palabra orange para ver qué diseños hay relacionados con naranjas. Me salen estos y marco mis favoritos. También busco diseños relacionados con lemons, limones. Siempre luego lo puedo adaptar a naranjas. Y aquí veo justo algo como lo que yo buscaba. Es perfecto. Lo voy a personalizar. Arriba, donde está la ruedita dentada, puedo ajustar el tamaño. Y pongo 340 por 340 milímetros, que es el tamaño de mi caja. Alejo la visualización de la imagen para verla toda completa y tengo que adaptar el tamaño de la etiqueta al tamaño cuadrado, puesto que la plantilla era más rectangular y más grande. Engancho el fondo y tiro de él para hacerlo cuadrado. Mantengo apretada la tecla mayúsculas mientras tiro de él. Selecciono todo el diseño y lo centro. Agrando el tamaño del diseño, pues tengo espacio para ello. Y luego voy ajustando el tamaño de cada cosa para que el diseño quede otra vez armonioso. También voy cambiando los textos al español y poniendo lo que me apetece. Incluso cambio algunos tipos de letra. Y giro cosas. Borro los limones porque me sobran. Y busco en la numerosa biblioteca de elementos otro dibujo de naranjas que me sirva. Fijaros estas. Tienen una cantidad de elementos para crear o añadir a tus diseños que es impresionante. Pero yo busco algo un poco más realista que esto, así que voy a la sección de Vintage Fruits y ahí hay todo tipo de dibujos estilo botánico. Elijo esta media naranja. Y recuerdo que en uno de los pósters que antes vi había también una ilustración de naranjas que me gustó mucho, así que la copio y la pego en mi diseño. Giro y ajusto los 2 dibujos para acomodarlos bien en la etiqueta. También puedo ordenarlos por capas, o sea, poner uno encima de otro, otro debajo de otros elementos anteriores. La herramienta capas está en la esquina inferior derecha. Y ya tal y como está ha quedado preciosa, pero yo soy muy de azules, así que voy a por ellos. Lo mejor de Kittel es que te va creando una referencia a todos los colores que vas usando. Así es muy fácil volver a seleccionárselos cuando quieras volvérselos a aplicar a alguno de los elementos. Es importante mantener la homogeneidad en los colores que se usan para que el diseño resulte más armónico, más profesional. Ahora subo la intensidad del naranja en las letras para hacerlas más potentes. Yo lo quiero bien chillón. Con pocos ajustes más de color, como aclarar los beige o sustituir los negros por azules, ya lo tengo. Y así me ha quedado la etiqueta y es súper bonita. Aquí os muestro una versión que hice duplicando mi diseño anterior y cambiando los colores, pero esta vez la hice con el fondo blanco, a que queda también muy bonita y muy fina, y hasta dudé cuál usar, pero me decidí por la del fondo azul. Ahora tengo que traspasar esta imagen a la tapa de la caja. Para facilitármelo voy a duplicar esta imagen que acabo de crear y la voy a convertir toda a líneas en blanco y negro para que me sea más fácil traspasarlo a la caja. Es fácil, rápido de hacer y me va a ayudar mucho cuando calque las líneas a la caja. Voy seleccionando los elementos y cambiándoles de color a borde negro, interior blanco. La ilustración de las naranjas la dejo tal cual y luego ya la haré por mi cuenta cuando lo traspase.
pero el resto me ha quedado muy claro y fácil de ver. Te bajas el diseño en blanco y negro y si tienes impresora ya lo imprimes. Si no la tienes, mete el diseño aquí en un pendrive de estos y llévalo a un sitio de fotocopias a que te lo impriman. Si es grande como el mío, vas a necesitar que te lo impriman en 2 hojas para que te salga completo y luego montarlas. Lo imprimí en blanco y negro para que fuera una copia más barata. Corto el margen blanco de una de las fotocopias, la hago coincidir con la otra, pego con cinta adhesiva, corto el margen al tamaño de la caja, luego doy la vuelta y corto todo el papel que me sobra, que es mucho. Repaso todas las líneas por detrás con un lápiz blandito que manche bien. Me servirá para transferir el diseño como si fuera un papel de carbón. Para la imagen de las naranjas solo repaso los bordes y algunos detalles interiores, como la flor de azahar o la forma de los gajos. Estoy ayudándome de una mesa de luz para que me sea más fácil, pero puedes también ponerlo sobre una ventana para ver mejor. Preparo la caja quitándole envoltorios, etiquetas y dándole un ligero lijado. Coloco la fotocopia, la sujeto con cinta de enmascarar a modo bisagra y empiezo a marcar todas las grandes formas de la imagen. Lo que no marco es las letras pequeñas y los adornos que están sobre el fondo. Esos los marcaré después de pintar el fondo. Enmascaro los bordes del fondo con cinta de carrocero de baja adherencia. Y listo para empezar a pintar. Voy a hacerle un fondo color azul real, azul royal, con esta pintura acrílica de Coart. Es pintura de manualidades y me encanta cómo va. Para que tarde más en secar, a la pintura le voy a añadir el medium para extender el tiempo de secado. A un poco de pintura le pongo 3 gotas del medium, mezclo con el pincel y ya está listo. Con un pincel plano voy cubriendo todas las zonas del fondo. Las letras y los dibujos que he marcado los voy rebordeando y los reservo sin pintar. Voy a pintar ahora con un azul más oscuro que el anterior. Quiero que el fondo sea más oscuro en los bordes y vaya aclarando hacia el interior. Mezclo esta pintura con el extendedor de secado y la voy aplicando y mezclándola con la que tengo debajo. Pero no me está fácil de extender porque la madera no estaba tratada, no tenía imprimación y me chupó mucho la primera capa. Vuelvo ahora con más pintura de la primera que puse y ya puedo fundir con el segundo color que puse, que aún está fresco. Vuelvo a insistir con la pintura más oscura sobre la clara y poco a poco voy consiguiendo la profundidad de color que busco. Poder volver con el color anterior exacto es lo bueno que tiene trabajar con colores que ya vienen hechos en los botes. Pero si vosotros no queréis comprar colores ya hechos, tengo un vídeo donde explico cómo mezclar colores y os lo enlazo en la esquina superior izquierda. Sigo aplicando el azul más oscuro en las esquinas y bordes y luego dando con el color que usé para todo el fondo para difuminar ese color hacia el centro. Ahora cojo un azul entonado más clarito y lo aplico por las zonas centrales, como para dar más luz en el centro de todo el fondo, por detrás de las naranjas sobre todo. También difumino este color más claro hacia el color de fondo usando el primer color de pintura como hice con los bordes más oscuros. Me gusta así porque no queda plano. Tiene más interés el juego de tonos de azul que si no los tuviera. Le da más dimensión a esta pintura. Vuelvo a por la pintura más oscura que apliqué todo alrededor del fondo. Ahora la uso sin mezclar con el extendedor del secado para el fondo de este cartelito que pone frescas y dulces. Los bordes los podía hacer con el pincel y con un poco de pulso, pero para eso existe una herramienta que igual tenéis y ni lo sabéis. El tiralíneas. Suele venir en el estuche del compás que te piden comprar en el colegio y seguro que nunca has sabido ni para qué es ni lo has usado. Pues sirve para hacer líneas finas con cualquier pintura líquida. Se puede usar con óleo, con tintas, con acuarelas o como ahora con acrílicos. Cargo el pincel con la pintura líquida y la deposito en el centro del tiralíneas. Mirad qué líneas limpias hace, ¿veis? Con la rueda que tiene puedo ajustar el ancho de la línea que voy a hacer. Puedes hacer líneas rectas o líneas curvas a mano libre.
O también te puedes ayudar con una regla. Es conveniente que uses la regla con el lado biselado hacia abajo. De esta forma quedará una separación entre el borde de la regla y la superficie donde pintas que hará que no se te embadurnen las líneas que hagas. Voy usando el tiralíneas tanto con la regla como a mano libre. Y ajusto la rueda para tener líneas más finas o líneas un poquito más gordas. También me sirve para siluetear los simbolitos y las letras muy fácilmente, incluso para rellenar las zonas pequeñas. Pero si tú no tienes tiralíneas o no quieres hacerte con uno, puedes usar un pincel fino, que también lo uso para mostraros que todo se puede hacer si uno quiere. Ahora sí que os recomiendo el tiralíneas para este tipo de cosas. Ahora voy ya con el letrero de naranjas, pero os tengo que confesar que estoy muy incómoda porque como estoy trabajando sobre este alto, me queda muy alto. He cogido una silla que tengo tipo taburete de bar para poder pintar más cómodamente. Eso es lo único malo de pintar esto tan alto. Venga, seguimos. Con acrílico blanco y un pincel plano relleno de blanco las letras de naranjas hasta que llegue más abajo de la mitad de la letra. También uso un pincel más fino para detalles pequeños. Con el naranja luminoso voy a rellenar el resto de las letras. Primero voy a marcar dónde va a ir la línea central siguiendo la forma de las letras como una onda. Luego relleno las letras de ahí para abajo, todo con naranja. Es importante que la curva del naranja siga la curva de las letras para que quede bonito. Le doy una segunda capa de naranja a las letras para que el color quede más opaco y empiezo a hacer las líneas. Estas líneas serán más anchas cuanto más abajo, yendo a más finas hacia arriba y no llegarán a la parte alta de la letra. Decido ir haciendo cada fila de líneas a su tiempo. La siguiente línea la hago un poco más fina. Recuerda siempre seguir manteniendo la forma de la curva de las letras. Al final hago un total de 4 filas de líneas. Voy ahora a siluetear las letras con el tiralíneas y el azul marino que he venido usando hasta ahora. Con cuidado y con la regla con el biselado para abajo voy haciéndolo y queda muy bien. Os recomiendo usar el tiralíneas, aprender a usar lo que os compensa. Ya veis que lo podéis usar hasta para rellenar las zonas pequeñas. Cuando lo uses, recuerda siempre ir trabajando hacia atrás para no tener que poner la regla sobre una zona que acabas de trazar, que la pintura aún está fresca. Hechas las letras y el fondo, ya voy a calcar las filigranas y los textos pequeños que no calqué antes. Por eso os recomendé que la plantilla la colocarais como en una bisagra, así ahora os coincide en el mismo sitio. Así que voy a repasar las filigranas y las letras con una buena pintura dorada, que brille bien. La aplico con un buen pincel fino, ya que las partículas de la pintura dorada no funcionan demasiado bien en el tiralíneas. La hay que licuar tanto que luego no cubre mucho, así que os recomiendo el pincel para esto. Voy insistiendo y haciendo capas para obtener un dorado sólido y bonito. Se me ha dado por probar a hacer los filetes con un pincel que tenía muy largo, que es para hacer líneas, y que aún no había probado. Y la verdad, eso me ha gustado. No para las filigranas pequeñas, pero para estas líneas onduladas largas, para estas me gusta mucho. Os lo recomiendo. Para las letras pequeñas vuelvo con un pincel pequeño. Me da más control. También relleno el enrevesado marco del letrerito de Frescas y Dulces. Para esto uso un pincel un poco más gordo, que también puedo usar en las letras de este cartel. Para estas letras script, que son como mucho más finas, cambio a un pincel más fino. Si es que claro, no queda otra. Y ya puedo despegar la cinta de carrocero y a ver qué tal se ve esto. Bien, lo veo bien. Y remato las esquinas a mano, más animada porque me gusta cómo va quedando. Ya puedo pintar los márgenes con el tiralíneas para que me salgan bien rectos. Uso la pintura azul marino. Hago doble línea y relleno el interior entre las dos líneas.
Luego hago lo mismo con la pintura dorada, pero la pintura dorada no funciona tan suavemente como la normal. El pigmento dorado le hace que se frene un poco. Solo hay que insistir un poco más. Mirad, llevo ya como 3 tardes con este trabajo. A mí me está encantando, yo lo estoy disfrutando, pero si pensáis hacerlo, pensad que os puede llevar unas 6 tardes, porque yo voy como por la mitad, no sé. Os aviso, ¿eh? Ahora le pinto una sombrita al marco de la etiqueta de frescas y dulces. No le pinto todo alrededor, solo resalto las zonas que quedan debajo de las formas y hacia la derecha de las formas, como si fuera una sombra para realzar. Esto lo hago con el tiralíneas mucho más cómodamente que con el pincel. Me quejo del trabajo, pero estoy orgullosa de cómo va quedando. Ahora voy a pintar esto de blanco para que compense este blanco que me parece que me pasé con él. Pues relleno el fondo de blanco con el acrílico blanco y voy reservando las letras sin cubrir. A esta banderola le voy a dar un efecto como de volumen usando un poco de pintura ocre. Así como si fuera una banderola de estas de los mapas piratas antiguos, ¿no sabéis? Así, un papel antiguo. Rebajo el tono de ocre con un poco de blanco para no empezar con un color demasiado fuerte. Y voy a hacer un poco como hice con el fondo, que aplico el color y luego aplico el color que ya había aplicado al fondo y entonces los fundo y consigo como un degradado, ¿no? Como un difuminado. Me imagino los sitios donde deberían ir las sombras, que es en los pliegues y en los retorcidos. Ahí le pongo el ocre y difumino con el blanco a partir de ahí. Incluso un poco con el dedo también. Luego voy progresivamente aumentando la intensidad del ocre, pero donde aplico los colores más oscuros no lo aplico por toda la zona que había antes, sino que solo aplico en las zonas más oscuras de las zonas oscuras. Y así voy resaltando el volumen de la banderola. Fijaros que en el borde de los pliegues no llevo la sombra hasta el borde, sino que la dejo un poquito antes del borde. Eso es para crear como un efecto de relieve con el fondo que también es oscuro. Es como una luz de rebote. Fijaros que lo hago muchas veces en muchos trabajos. También lo haré con las naranjas. Empiezo a ponerle ya más marrones, unos tonos más oscuros que el ocre, para marcar ese volumen y esa profundidad de los pliegues. Esos contrastes son los que quedan bonitos porque marcan mucho la forma del dibujo. Termino la banderola pintándole unas cintas naranjas y le doy el toquecito de brillo en la zona que más volumen tiene para continuar el efecto de volumen que tiene el churrito de la banderola. Y ahora ya puedo pintar las letras usando el primer azul que usé para todo el fondo, la primera pintura que usé. Y ahora ya voy a pintar las naranjas, por fin. Para evitar manchar lo que ya he trabajado, voy a cubrir toda la zona sobre la que no voy a trabajar. Sujeto los papeles con cinta adhesiva de baja adherencia. Antes de pintar voy a limpiar esta paleta. Como veis, al usar una paleta de plástico, la mayoría de la pintura se despega de maravilla y la que no, pues la dejas a remojo y se sale sola. Empiezo con el acrílico naranja brillante, el mismo que usé para las letras. Le añado unas gotas de extendedor del tiempo del secado. Mezclo bien todo y ya está listo para pintar. Relleno toda la superficie de la naranja de naranja sólido. No me molesto ahora en degradados, luego vendrán. Reservo sin pintar la forma donde luego irá la estrellita verde esa que tienen las naranjas. Con un tono naranja prácticamente rojo, mucho más oscuro que el que estoy usando, empiezo a pintar una media luna cerca del borde inferior derecho de la naranja. Aprovecho que el fondo aún sigue algo fresco y empiezo ya a difuminar entre los dos colores. Luego me ayudo con más naranja del primero que apliqué, que es más clarito, y voy transicionando hacia el otro mezclando en fresco. Trabajo las pinceladas en redondo y voy dejando como más claro hacia el centro de mis pinceladas.
que está un poco hacia arriba y hacia la izquierda, donde voy a dejar el brillo de la naranja. Ya lo voy como reservando. Mezclo ahora blanco con el naranja de fondo y lo pongo en la zona del brillo y también un poco en la zona del borde más oscuro. Y voy suavizándolo, ya que la pintura está fresca y uso el extendedor de secado, voy suavizando esos bordes para que fundan unos colores con otros. El brillo en los bordes inferiores es para dar ese efecto de luz de rebote que hace que la naranja luego quede más dimensional. El efecto de redondez lo explico en ese vídeo que os enlazo ahí arriba. Os ayudará a entender mejor lo que estoy haciendo. Con un poco del marrón oscuro que usé para el volumen en la banderola, marco ahora también el volumen en la naranja. Lo aplico suavecito, uso el pincel medio seco con el marrón y voy difuminando y añadiendo poco a poco más en la zona oscura de la naranja. Voy marcando también las arruguitas que tiene la naranja en la parte alta. Suavizo las pinceladas hacia el lado de la luz. Hago lo mismo con la media naranja. Le pinto la corteza, primero con naranja y luego voy añadiendo naranja más fuerte y voy añadiendo marrones para ir dándole el volumen y las sombras. Insisto con el pincel hasta fundir los colores suavemente. Para el borde de la corteza mezclo algo de amarillo con algo de blanco y lo pinto plano. Pinto también los espacios entre los gajos y el centro. Voy a pintar el trozo de naranja, pero borro los gajos porque no me gusta cómo están y ya los pinto directamente con la misma pintura que antes, corregidos. Y le pinto también la corteza. Mezclo amarillo, blanco y un poco de naranja para hacer un tono de amarillo claro un poco más oscuro que el borde de la monda. Y se lo pongo justo en el bordecito para simular el grosor de la parte exterior de la corteza. Recuerda que buscamos algo de realismo y en estos detalles está la diferencia. Hago lo mismo en la media naranja. Ahora mezclo el naranja que usé de base para hacer las naranjas con el extendedor del secado y con amarillo para hacer un naranja un poquito más amarillento. Pinto todos los gajos ahora con el mismo color y así sin degradados ni nada. Relleno con un pincel plano más ancho y ahora hago el detallado de la forma de los gajos con un pincel más fino. Hago igual en el trozo pequeño de naranja. Luego aclaro con blanco el centro de las naranjas. Con el primer naranja que usé directo del bote, voy a pintar a pinceladitas con un pincel pequeño esta especie de ovalitos que van a simular la pulpa de la naranja. Los hago así unos pegaditos a otros y no los alineo ni nada, los voy haciendo un poco uno intercalando con el otro, pero no todos iguales, unos un poco más largos, unos un poco más a la derecha, a la izquierda, que quede así como este aspecto que veis en pantalla. Cubre así todos los gajos y ya verás cómo luego le das el aspecto jugoso. Aquí me veis que pongo un naranja un poco más clarito que el de los gajos para tapar las membranas que hay entre los gajos. Y es que al final me pareció que quedaban mejor un poco más oscuras. Es más el color que tiene el bordecito interior de la piel. Pero no es un naranja como el del interior de los gajos, no tanto. Y ahora hago exactamente lo mismo en la media naranja. Voy pintando cada ovalito en la pulpa de la naranja para simularla. Son pinceladitas nada más, con un pincel un poco fino las hacéis bien. Pintadlas siempre como apuntando hacia el centro de la naranja, así como si fueran los rayos del sol que van todos al mismo centro, pero estos están hechos a cachitos. Recuerda también oscurecer con un poquito de naranja, no tan oscuro como el de la pulpa, pero sí más oscuro que el de la corteza interior, dándole toquecitos para oscurecer esas membranas entre los gajos. Pronto seguiré con la pulpa de los gajos, pero ahora se me da por pensar que necesito separar este trozo de naranja de la naranja entera que está detrás, así que empiezo a añadir más marrón oscuro.
Y ahora usando un poco de agua con un poquito de retardador del secado, difumino eso. ¿Por qué? Porque la pintura de abajo ya está muy seca y ya no tengo la mezcla. Así que me vale hacerlo así. Mezclo color ocre con blanco para el color de las semillas. Con ocre y un poquito de azul hago un tono verdoso para siluetear las semillas y ponerles como el germen que tienen más oscuro. Retomo la pulpa de la naranja y ahora voy a darle vida, jugosidad. Empiezo probando con blanco. Le pinto un filetito blanco por el lado izquierdo, que es el lado en el que viene la luz por mi dibujo, para darle brillo a cada ovalito que pinté en la pulpa. Pero no me convence. No me gusta cómo queda en blanco, así que decido pintarlo por encima con amarillo. Y sigo pintando ya con amarillo una línea amarilla en cada uno de los óvalos que pinté en la pulpa de la naranja. Siempre pienso que lo que pinto es brillo y que la luz me viene de mi mano izquierda y de la parte de arriba. Así que voy colocando el brillo según imagino que debe producirse, ¿no? Siempre me imagino las sombras y los brillos, aunque no sean muy exactos, dan el efecto. Y ahora viene la guinda del efecto, y es que en cada rayita amarilla que acabo de pintar pongo un puntito blanco en la parte superior de cada rayita, hacia el centro de la naranja. Esto hace como que sobresalga mucho más la textura de la pulpa de naranja. Luego unos puntitos de blanco para darle brillo justo al borde del gajo, y ese ya es el toque que me encanta dar. Y ahora le toca a la media naranja, lo mismo. Con el color amarillo le doy en el lateral a cada ovalito que pinté. Y fijaros que voy colocando el brillo este amarillo en cada ovalito según venga la luz, siempre pensando que viene de arriba y de la izquierda. Entonces siempre la intento alinear con ese lado para que el brillo siempre esté del mismo lado de la luz. Estaba yo mirando la foto de una naranja para tener de referencia y me doy cuenta de que lo que es el interior de la corteza de la naranja tiene como unos puntitos, o sea, no es una línea recta como yo pinté, así que se los doy, no lo puedo evitar. Y la verdad es que vale la pena este pequeño detalle. Como os dije antes, los detalles lo son todo en el realismo. Aunque no lleguemos al hiperrealismo, que aquí no pretendo llegar, Que hay que distinguir entre realismo e hiperrealismo. Esto no es hiperrealismo. Incluso esta naranja está medio inventada porque me estoy tomando referencia de la que venía en Kittel y de una naranja que tengo a mi lado y también de fotos que veo por internet. Ya vuelvo con la pulpa de la media naranja y le voy dando los brillitos blancos en la parte alta de cada rayita amarilla. Recordad, como hice antes con el trozo de naranja. Y recordad el sentido en el que imaginariamente viene la luz para darle el brillito. Y bueno, le he dado textura a la pulpa de la naranja, pero la cáscara también tiene como una textura de puntitos, ¿no? La piel de naranja. Pues vamos a hacerla con un palillito. Corto la punta con unas tijeras para que quede plana. Mezclo el naranja base con amarillo para obtener un naranja un poco más clarito. Y mojo la punta cortada del palillo en la pintura para ir haciendo puntitos finos por toda la superficie de la naranja. Pero voy color a color. Sobre los tonos de fondo medios hago unos puntitos un poco más claros. Y voy usando pintura más amarilla a medida que me acerco a las zonas más claras de la naranja. Y más amarronado cuando lo hago sobre las zonas más oscuras de la naranja. Repito el mismo proceso en la media naranja. En cambio, en la zona que más brilla del centro de la naranja grande, hago los puntitos del primer naranja que puse como fondo, ya que el brillo lo voy a resaltar ahora alrededor de ellos. Uso una mezcla de blanco y un poquito de naranja para dibujar unos brillitos en forma de medio arco alrededor de los puntitos que acabo de hacer. Vete añadiendo medios arcos alrededor de los puntitos, hazlos más juntos en la zona centro del brillo y que vayan como esparciéndose más, separándose más a medida
que se separan del centro del brillo. Así conseguirás un efecto más real. También pon brillos en las zonas que más sobresalen de las arruguitas que tiene en la parte de arriba la naranja. Ahora usa pintura blanca sin mezclar y resalta la parte central del brillo que acabas de pintar. Como antes pinté con blanco mezclado con naranja, ahora al aplicar el blanco puro resalta mucho y le da como es parecido a lo que antes hicimos con la pulpa, que primero aplicamos el amarillo y luego el brillito blanco. Igual, más o menos. De hecho, ahora con el naranja base le hago lo mismo, pero en algunos de los puntitos que pinté en las zonas oscuras. Y ahora, para hacerle el contraste a estas naranjas, me viene muy a cuento pintarle unas hojas verdes muy verdes. Usaré verde bastante oscuro, amarillo y verde medio. Con el verde medio cubro todas las hojas en color plano como base. Mezclo el verde oscuro con unas gotas de extendedor del secado y con verde medio, porque el verde oscuro es demasiado oscuro y lo quiero un poquito más claro. Con este verde pinto del centro de las hojas para arriba y estrecho la pincelada en la parte de arriba y del borde inferior de las hojas hacia el centro y estrecho la pincelada hacia el centro de la hoja. Veo sobre la naranja grande una mancha de verde. La limpio enseguida, no la dejes secar o será un rollo arreglarla. Ahora difumino la parte de abajo de las pinceladas de un lado y otro de la hoja. Como he hecho tanto en el fondo como en la naranja, vuelvo ahora con el color que primero apliqué de base, el verde medio, y lo voy dando en los bordes de las zonas que pinté verde oscuro para así conseguir un difuminado y suavizarlas. Con el verde oscuro, tal como sale del bote, empiezo a marcar los nervios de las hojas. Aprovecho que el fondo está fresco y eso me permite difuminar esas líneas que acabo de hacer. Mezclo amarillo con el verde medio y con eso le doy puntos de luz a las hojas. Y también lo difumino con los colores de fondo antes de que seque. Trazo las líneas centrales de las hojas y voy añadiendo la pintura verde oscuro de la mitad hacia arriba y del borde inferior hacia arriba, para ir fundiéndolo y contrastando más los tonos de verde. Finalmente, unos toques de verde medio se mezclan con un poco de blanco y le doy por las zonas elevadas de las hojas para resaltar ese volumen. Luego lo difumino, aprovechando que tengo la pintura fresca. Hago las otras hojas de la misma manera. Aprovecho que estoy usando los verdes para pintar esa estrellita verde que tienen las naranjas en la parte de arriba, donde va el tallo. Pinto la base con verde medio y luego remarco el volumen con el verde oscuro y difumino lo que puedo. En donde iría el tallo cortado, aplico un poco de pintura más clara para resaltar un poquito que sobresale. Voy ya con la flor de azahar. Pinto los pétalos con el color base blanco puro. Mezclo pintura negra con blanca para hacer un gris muy suave y con esto pinto unas rayitas para simular las estrías de los pétalos. Con un toquecito de verde muy suave le doy en el centro de los pétalos. Con amarillo puro pinto los estambres y el pistilo de la flor. Doy toquecitos primero con ocre y luego con el marrón oscuro para darle definición a los estambres. Con blanco resalto las arruguitas en los pétalos, hago los dos capullitos de la misma forma que la flor y termino con un toque de naranja clarito en las puntas de los pétalos y los capullitos. Y ya puedo quitar la máscara, puesto que ya lo doy por terminado. Creo que le voy a dar un acabado de cera para que quede suave y proteger lo que he pintado. Pero antes del acabado de cera voy a pintar los laterales de azul. Protejo el dibujo para pintar los laterales de color azul. No quiero que se me manche el trabajo. Aprovecho la cinta de carrocero que había usado antes para los bordes. Pinto con acrílico azul a brocha gorda. Le doy 2 capas.
Le doy color en la base y en los laterales, no en los cajones. Cuando quito la máscara veo que no fue tan buena idea aprovechar la cinta de carrocero, puesto que no pegó muy bien y entró azul por los bordes. Rasco con una cuchilla con cuidado para levantar solo la pintura que se me ha colado y remato con un poco de lija. Y la pintura que hice sobre la caja necesita ser protegida. Podría barnizarla, pero elijo la cera. Me encanta el acabado tan suave que deja esta cera acrílica. Simplemente se echa con un paño, la dejas secar, le echas una segunda capa y luego le bruñes con una microfibra y no te imaginas lo bien protegido y lo suavecito que queda. Y así ha quedado finalmente, súper suave después de la cera. Recordad que esta etiqueta enorme que pinté en esta caja la podéis hacer con Kittel, podéis hacer vuestra propia etiqueta, la que queráis, y os pongo todos los enlaces aquí abajo en el primer comentario y en la información bajo el vídeo. Así que, do you fancy this tutorial? Espero que sí, que te animes a probar Kittel, te lo recomiendo en serio porque yo ya lo usaba antes. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto en un nuevo vídeo de Fancy Looks. ¡Mua!